Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. En la cumbre iberoamericana a la cual asiste Luis Abinader en Andorra, Estado español, se realizó lo que ellos llaman el foro empresarial de la cumbre. Esos espacios le gustan mucho al empresario presidente. Y allí habló de evitar una crisis que ya existe, que se está agravando y que va a provocar y ha provocado ya fuertes tensiones sociales. Es una crisis provocada por el gran capital, por su rapacidad, por su determinación de imponer niveles de ganancias extraordinarias por todas las vías posibles, lícita e ilícita. Esta crisis existe mucho antes de la pandemia. Es la más profunda, prolongada, ya se ha tornado crónica de la historia del capitalismo. Es una crisis diferente. No es una simple crisis financiera, no es una simple crisis económica. Es una crisis múltiple en todas las vertientes, en lo financiero, en lo económico, en lo político institucional, en lo ambiental, una crisis ambiental de una profundidad y extensión terrible. Es una crisis moral, repito, político-institucional, urbanística. Es una crisis militar. Es, en fin de cuentas, una crisis de descomposición progresiva, de decadencia progresiva del sistema capitalista occidental y de pérdida de hegemonía que implica mando, preeminencia del imperialismo, del centro del imperialismo occidental, que es Estados Unidos, el imperialismo estadounidense. Pero todo eso impacta en el europeo. Esa crisis, repito, existe y se seguirá agravando. Y existió mucho antes de la pandemia. La pandemia lo que hace es precipitar, profundizar, agravar esa crisis. Porque provoca una crisis de salud que a su vez impacta a la economía. Pero el gran capital utiliza la crisis para reestructurarse, remodelarse. Algunos de sus sectores, los más dinámicos, pues la utilizan también para lograr más preeminencia. La pandemia COVID-19 no es una crisis en sí misma, es más bien producto de la propia crisis. Es producto de la vertiente ambiental de la crisis en el mejor de los casos, porque también puede ser parte de la manera como el capital gangsterizado utiliza el tema militar y utiliza los temas, utiliza bacterias, virus en la guerra. Porque hay dos tesis. Una, de que la degradación del medio ambiente, de las selvas, del equilibrio ecológico, ha provocado estas
este paso de los virus en la vida animal hacia los seres humanos, todo el proceso de industrialización, de urbanización, a costa de la naturaleza. La otra es que se manipuló en laboratorio. Todavía no hay conclusión sobre esto. La pandemia ciertamente provoca una parálisis y semiparálisis económica, que ha operado como un ajuste, como los ajustes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, manejado para proteger a los poderosos y a determinados sectores de los poderosos beneficiarlos más y empobrecer al resto de la sociedad. Entre los sectores más favorecidos han estado la industria informática, la banca global con todo el proceso de endeudamiento, la industria farmacéutica, médica, de salud, la minería, en tanto los minerales son empleados en la tecnología de punta y en toda la industria informática, digital, pero además la minería es usada también, no precisamente solo para obtener minería, sino para controlar territorio, para controlar fuentes de agua que están en proceso de agotamiento, para nutrir ya con los metales, con todo esto, el complejo militar industrial. Abinader definitivamente no sabe en qué caballo está montado y la va a pasar muy mal por eso. Privando en sabio, puso al revés lo que está pasando. Su mentalidad de empresario le impide ver y entender la realidad. Ellos viven como en una burbuja y nada más piensan en sus intereses, en el turismo, en sus intereses. Miren la alabanza que le hizo a los empresarios dominicanos y cuánta tela hay que cortar por ahí. En ese 13º foro empresarial de la cumbre iberoamericana. Entonces declaró que había que evitar que la crisis del COVID, y el COVID no es la crisis de la COVID, genere una desestabilización social. Una desestabilización social que hay que impedir que provoque el aumento de la deuda pública en tales grados que obligue a aumentar los impuestos. Todo eso se está produciendo. Todo eso se está produciendo. El endeudamiento aquí ha sido bestial y en el mundo. Y eso para beneficio de la banca global, que además está apuntando, está vinculada a todos los grandes consorcios y está apuntando a apropiarse de más naturaleza. Y entonces dice que todo eso puede provocar un malestar social. El malestar social existe. Y va a ser mayor cada día. Cada día va a estar más alto el malestar social. Porque es la consecuencia del malestar económico, es la consecuencia de las insatisfacciones, es la consecuencia de las indignaciones. El endeudamiento ha sido concebido para obligar a privatizar, a aumentar los impuestos. Y eso está pasando. A, a, a abrir más compuertas a las corporaciones mineras. Ha sido concebido como una palanca de colonización. Ya eso está en marcha. Para evitarlo, habría que actuar de otra manera. No proteger a los poderosos. No subsidiarlo. No despojar a los estados y empobrecerlos. No apropiarse
de la madre tierra y lo que está haciendo Luis Abinader en este país. Y no porque él sea el ideólogo de todo esto, sino porque es un subordinado a ese sistema imperial en decadencia. Y por eso va a rendirle allá pleitesía. Pausamos. Con el Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado.